Reportes de Canadá en español. Reportes de Canadá en español. Con la información que te conecta con tu comunidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de información. Me da mucho gusto poderlos recibir. Les saluda su amigo Irving Selván y nos vamos a ir con la información más trascendente de lo que ocurre en Canadá. Abrimos con Mark Carney, quien asumió hoy como el nuevo primer ministro de Canadá en Ottawa. Su llegada al poder se da, sin embargo, en medio de una crisis comercial con Estados Unidos, un desafío que definirá sus primeros pasos. Mark Carney asumió este 14 de marzo como primer ministro de Canadá en una ceremonia en Rideau Hall, Ottawa, acompañado por un gabinete liberal reducido de 24 ministros. En su primera conferencia de prensa, Carney afirmó que su gobierno inicia en un momento de crisis con Estados Unidos, destacando como prioridades el crecimiento económico, la asequibilidad y la seguridad nacional. El nuevo líder señaló que la relación con Donald Trump, quien ha amenazado con aranceles y sugerido anexar Canadá como el Estado 51, será un desafío clave. Es una locura, respondió Carney a esas declaraciones, subrayando que Canadá nunca será parte de Estados Unidos. Carney anunció que su primer acto será eliminar el impopular impuesto al carbono para consumidores, manteniendo el precio industrial para grandes emisores, una promesa de su campaña de liderazgo. Aunque no planea visitar Washington de inmediato, confirmó viajes a París y Londres para discutir comercio y seguridad, y espera hablar pronto con Trump, con quien comparte experiencia en el sector privado. Sin embargo, la ausencia de ministros de Alberta, Saskatchewan y la isla del Príncipe Eduardo, así como la eliminación de carteras como igualdad de género y salud mental, generó críticas. El líder del NDP, Jagmeet Singh, lamentó la falta de un ministro de Trabajo en plena incertidumbre por los aranceles de Trump. Por su parte, el conservador Pierre Poilievre calificó al gobierno como un reciclaje de la administración Trudeau, mientras la fecha de las próximas elecciones sigue en el aire. Y ahora vamos a conocer su equipo de trabajo. Mark Carney dio a conocer esta mañana su nuevo gabinete liberal, un equipo reducido y preparado para unas posibles elecciones anticipadas. Esta reestructuración busca agilidad en un contexto de incertidumbre política y económica, según el primer ministro de Canadá. Mark Carney, nuevo primer ministro de Canadá, dio a conocer en Ottawa su gabinete liberal compuesto por 24 ministros, apenas unas horas después de asumir el cargo en reemplazo de Justin Trudeau. Este equipo, que combina figuras experimentadas y nuevos rostros, tendrá la tarea de liderar al Partido Liberal hacia las elecciones federales, en un momento marcado por tensiones comerciales con Estados Unidos y desafíos internos. Entre los nombramientos destacados, Dominic LeBlanc asumirá como ministro de Comercio Internacional y Asuntos Intergubernamentales, además de presidir el Consejo Privado del Rey para Canadá. François-Philippe Champagne, quien ayer se reunió con autoridades estadounidenses en Washington, será el nuevo ministro de Finanzas, mientras Melanie Joly liderará Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional. Anita Anand tomará las riendas de Innovación, Ciencia e Industria, y Bill Blair continuará al frente de Defensa Nacional. Por su parte, Chrystia Freeland, exministra de Finanzas, pasa a Transportes y Comercio Interno, un cambio que ha generado atención tras su rol clave en negociaciones comerciales pasadas. Otros nombramientos relevantes incluyen a Patty Hajdu en Servicios Indígenas, Jonathan Wilkinson en Energía y Recursos Naturales y Steven Guilbeault como Ministro de Cultura e Identidad canadiense, además de lugarteniente de Quebec. En temas sociales, Kamal Khera encabezará Salud y Rachel Bendayan estará a cargo de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía. Nate Erskine Smith, una figura emergente, liderará Vivienda, Infraestructura y Comunidades, mientras David McGuinty asumirá Seguridad Pública y Preparación para Emergencias. El anuncio se produce en un contexto crítico para Canadá, con una guerra arancelaria en curso con Estados Unidos y la necesidad de estabilizar la economía tras semanas de incertidumbre. Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra,
busca con este gabinete proyectar experiencia y renovación. Aunque no se han detallado las fechas de la próxima elección, este equipo ya está bajo escrutinio por su capacidad para enfrentar los retos internos y externos del país. Y ahora vamos a conocer lo que ocurrió ayer en Washington. Canadá describió como constructiva la reunión sostenida ayer en Washington entre Doug Ford, Dominic LeBlanc y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. El diálogo apuntó a suavizar las tensiones arancelarias que afectan ambas naciones. Este jueves, funcionarios canadienses encabezados por el ministro de Industria François-Philippe Champagne y el ministro de Finanzas Dominic LeBlanc se reunieron en Washington con el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick. La reunión, descrita como constructiva, tuvo como objetivo aliviar las tensiones después de una guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump el mes pasado. Acompañados por la embajadora Kirsten Gilliman y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, los representantes canadienses enfatizaron la importancia del diálogo. Sin embargo, admitieron que no hubo cambios inmediatos en los aranceles impuestos por ambas naciones. El conflicto se intensificó esta semana cuando Trump amenazó con duplicar los aranceles sobre el acero y aluminio canadienses en respuesta al recargo del 25% de Ontario sobre las exportaciones de electricidad a 3 estados estadounidenses. Aunque Ford retiró el recargo y Trump rescindió su amenaza, el miércoles se implementó un nuevo arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, incluyendo las de Canadá. En represalia, Canadá impuso aranceles del 25% sobre 29.800 millones de dólares en bienes estadounidenses, con vigencia a partir de la medianoche del jueves, que se suman a los 30.000 millones de dólares en aranceles impuestos la semana anterior. Desde Washington, Champagne indicó que se esperan pronto conversaciones entre Trump y Mark Carney, quien reemplaza a Justin Trudeau como primer ministro canadiense hoy. Mientras tanto, Trump ha generado controversia al llamar a la frontera entre Estados Unidos y Canadá una línea artificial y sugerir que Canadá debería convertirse en el 51º estado estadounidense. En una audiencia de confirmación, el candidato a embajador de Estados Unidos, Pete Hoekstra, defendió la soberanía canadiense, pero evitó abordar los comentarios de Trump. El Departamento de Comercio de Estados Unidos declaró que ambas partes reconocieron su sólida relación mientras se esfuerzan por lograr un comercio más justo y combatir el flujo de fentanilo, a pesar de los mínimos volúmenes provenientes de Canadá. El impacto económico ya se está sintiendo, con despidos reportados en la industria siderúrgica de Canadá y cancelaciones de pedidos en New Hampshire. Y vámonos ahora con el tema del G7. La cumbre del G7 en Canadá reveló profundas divisiones entre los miembros por la postura de Estados Unidos respecto a Rusia en el conflicto en Ucrania. Las diferencias estratégicas desafían la cohesión del grupo en un momento crítico. Los países del G7 reunidos en Canadá se muestran divididos sobre el conflicto en Ucrania por el enfoque conciliador que el presidente estadounidense Donald Trump tiene con Rusia y la imposición de aranceles a sus aliados canadienses y mexicanos, sus socios en el Acuerdo Comercial de América del Norte, TEMEC. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7, integrado por Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, se reúnen en Quebec. La ministra alemana Annalena Baerbock advirtió que solo habrá paz en Europa mediante la fuerza, mientras el bloque europeo afirma que lo que tiene que hacer Rusia es salir del territorio ucraniano y dejar de bombardear, y entonces la guerra habrá terminado. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio manifestó su interés de que el G7 evite usar lenguaje antagónico hacia Rusia por considerar que obstaculiza el esfuerzo diplomático para poner fin a una guerra que ya causó la muerte de decenas de miles de personas desde febrero de 2022. De su lado, el ministro de Exteriores británico, David Lammy, afirmó que el G7 debe centrarse en garantizar que Ucrania se encuentre en la posición más sólida posible para lograr una paz justa y duradera. Rubio llegó a Canadá el miércoles procedente de Jeddah, en Arabia Saudita, donde Ucrania aceptó una propuesta de Washington para un cese del fuego de 30 días con Rusia, pero el principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, echó un balde de agua fría al asunto, al afirmar que una tregua solo ofrecería un respiro temporal a Ucrania.
El propio presidente Vladimir Putin dijo mientras se realizaba la reunión del G7 que está listo para hablar de una tregua, pero que antes hay matices y cuestiones importantes por resolver para que Rusia pueda aceptarla. Los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso a las importaciones de acero y aluminio entraron en vigor el miércoles, lo que provocó represalias inmediatas de sus principales socios comerciales. El gobierno canadiense busca plantear el tema de los aranceles en todas las reuniones del G7 y Trump ha insistido en que Canadá debería ser anexionado como el Estado 51 de Estados Unidos. Los canadienses defienden su soberanía a la que califican de no negociable. Y se están haciendo sentir las repercusiones de esta guerra arancelaria con Estados Unidos. Así es, y es que esto está dejando huella en Canadá, afectando la madera, el vino y el empleo. Las tarifas cruzadas entre ambos países amenazan sectores clave y generan preocupación económica. Las idas y vueltas arancelarias ya repercuten en la economía de varias regiones. Las medidas de la administración estadounidense a cargo de Donald Trump tienen sus efectos en industrias claves. En Canadá, el sector de la madera opera con incertidumbre. La amenaza de llevar los aranceles hasta un 50% a las importaciones de este país preocupa a la región de Ontario. Sabemos que somos socios comerciales extremadamente importantes, diría que de primer nivel para Estados Unidos, y debemos seguir trabajando juntos para apoyarnos mutuamente. Y sé que seguiremos avanzando y lo lograremos, pero siempre habrá obstáculos en el camino. En México también hay consecuencias, a pesar de que los aranceles para los productos incluidos en el TEMEC fueron suspendidos. En las ciudades que comparten frontera con Estados Unidos, ciudadanos denuncian aumento del desempleo y largas filas para conseguir trabajo. La situación aquí está muy escasa y si llegan a publicar o en redes o algo que hay trabajo, se hacen unas líneas muy grandes por la escasez de trabajo, porque aquí ya no se ponen aquí donde estoy yo en este espacio del monumento. En la industria vitivinícola de Europa también hay temor. La amenaza de Trump de aplicar aranceles de hasta el 200% al vino y otras bebidas enciende las alarmas. 200%. Je sais pas si on voit ce que tout ça veut dire en plus. 200%. No sé si entendemos lo que significa esto. De 25% de plus. Sumando a los aranceles del 25% adicionales sobre todos los productos industriales. Es una situación terrible y una llamada de atención para todos nosotros. Eso es lo que afrontamos. La reunión était prévue pour durer 2 heures, elle a duré 4 heures. Trump analiza este gravamen a la industria de las bebidas alcohólicas de Europa luego de que el bloque impuso gravámenes al whisky fabricado en Estados Unidos. Bien, y cerramos con un espectáculo natural. Anoche, un eclipse lunar pintó totalmente de rojo la luna, visible en diferentes regiones de América, desde Canadá hasta el sur del continente. Este evento astronómico capturó la atención de miles y cerró la semana con un espectáculo increíble. Un eclipse total tiñó la luna de rojo. Una luna de sangre iluminó el cielo nocturno debido a un eclipse total. Miles de personas entusiastas de la astronomía en el continente americano, gran parte de los océanos Pacífico y Atlántico y en el extremo oeste de Europa y de África disfrutaron del primer eclipse lunar del año. Te da una gran referencia de cuán grande es el mundo y cuán pequeños somos, pero fue muy genial verlo. Este fenómeno se produce alrededor de 2 veces al año cuando el Sol, la Tierra y la Luna en su fase llena están perfectamente alineados. La Tierra proyecta su sombra sobre la Luna y ésta pierde poco a poco su brillo blanco. Pero algo de luz solar continúa llegando a la Luna filtrada a través de la atmósfera terrestre, lo que le da al satélite un tono rojizo. En Chile, los observadores de estrellas se reunieron en el Observatorio Manuel Foster de Santiago para ver la luna de sangre. Utilizamos el telescopio recién para poder observar la luna y eso igual es entretenido tratar de ponernos en el lugar de cómo se hacía hace 122 años casi, a cómo hoy en día lo estamos haciendo con telescopios mucho más modernos. Creo que eso también lo hace bien especial, como hacer el antes y el después. Unos días más tarde, el 29 de marzo, un eclipse parcial de Sol cubrirá parte de la Tierra. Como ocurre con el eclipse lunar, un eclipse solar se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados. Pero esta vez es la Luna la que se interpone entre el Sol y la Tierra y oculta al astro, total o parcialmente.
Será visible en el este de Canadá, Europa, el norte de Rusia y el noroeste de África. Así llegamos al final del programa. Gracias por estar con nosotros. Se despide su amigo Irving Selván. Por supuesto, agradecido siempre con su preferencia, con su apoyo a este canal. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Suscríbete, dale like y comparte. Porque la información no se detiene. Y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.